proyectos rechazados, se rechazan la cita y pueden volver a solicitar nuevamente la cita. Proyectos por evaluar. Podrán ser observados o aprobados. Proyectos observados deben subsanar dentro del plazo. Más adelante explicaremos el plazo. Proyectos aprobados puede presentar las garantías, ya una vez tenga un código de proyecto aprobado. En el caso de los proyectos por evaluar, que pueden ser observados o aprobados, y en el caso de los proyectos observados, de no subsanar las observaciones, se ejecuta la carta fianza de seriedad oferta por el 1.5%. Posteriormente vienen los pasos del proceso de la gerencia de operaciones, asignación y liberación. Solicita asignación y desembolso del BFH. Para esto debe presentar una carta fianza de fiel cumplimiento por el 105%. El Fondo Mi Vivienda, con estos requisitos, evalúa la solicitud de asignación y desembolso, que puede estar aprobada o observada. Si es que está observada, si no subsana estas observaciones, se ejecuta la carta fianza de seriedad de oferta por el 1.5%. Si es que resulta aprobado, el Fondo Mi Vivienda procede a desembolsar el ahorro y el BFH y se devuelve la carta fianza de seriedad de oferta. Posteriormente, la entidad técnica ejecuta la obra dentro del plazo que está indicado en su contrato de obra. Luego, al terminar, solicita la liberación de la carta fianza con el informe final de obra, para posteriormente liberar las garantías por el 105%. Como les expliqué al inicio, está dividido por colores para que sepan para qué gerencia se ocupa de cada proceso. Voy a dar pase a la gerencia comercial, que les va a explicar acerca de la inscripción de grupos familiares. Señores, muy buenos días. Muchas gracias por su participación y atención. A nombre de mi equipo le damos la bienvenida para la charla, y en este punto vamos a tocar lo relacionado a lo que es inscripción del grupo familiar. Los puntos que vamos a tratar son los siguientes. Primero, las generalidades de la primera convocatoria a nivel nacional del 2023. Segundo, la solicitud de autorización con fines operativos, llamado AFO. Inscripción de los grupos familiares en el sistema techo propio, el NSTP web. La elegibilidad y los canales de atención. La primera convocatoria a nivel nacional del programa Techo Propio fue aprobada por resolución ministerial 077-2023 Vivienda el pasado 20 de febrero de 2023. ¿A quién está dirigida? A la población nacional, ¿no? A entidades técnicas con registro vigente que cumplan con los requisitos que establece el reglamento operativo para el otorgamiento de 18.994 bonos familiares habitacionales, BFH. ¿Cuándo inician las inscripciones? La fecha de apertura de las inscripciones va a iniciar el 3 de marzo hasta que se alcance el 40% adicional de estos BFH convocados, lo que da un número de 26.591 inscripciones. Lo que les comento se encuentra indicado en la resolución ministerial 077-2023 Vivienda. Las entidades técnicas que tengan la autorización con fines operativos van a poder inscribir a los grupos familiares en esta convocatoria. ¿Hasta cuándo? Hasta el 10% de los BFH convocados. En este caso, CADETEC va a poder inscribir grupos familiares hasta
1.899, ¿no? Inscripciones. La condición del grupo familiar elegible, la vigencia de la elegibilidad de estos grupos familiares, va a culminar el 11 de julio de 2023, fecha en la que se cierra la convocatoria. Gracias, hermano. Gracias. Todo bonito aquí. El segundo punto a tocar es la autorización con fines operativos A. ¿Cuál fue su marco regulatorio? Por aprobación de segunda disposición complementaria de la RM 120-2020 Vivienda y modificatoria, las entidades técnicas con fines operativos pueden inscribir a los grupos familiares que postulen, ¿no?, a una convocatoria. Se les da un acceso al sistema techo propio, un usuario y una sesión única para, bajo responsabilidad, usuario brindado bajo responsabilidad de la entidad técnica, ¿no? Las entidades técnicas pueden inscribir estos grupos familiares de acuerdo a lo que indique la convocatoria. Como les comenté, no pueden exceder el 10%, estas inscripciones no pueden exceder el 10% de los BPH convocados. Asimismo, en las disposiciones especiales de esta RM 077, la que aprueba la primera convocatoria del año 2023, dispone que la inscripción de estos grupos familiares sea ante el Fondo Mi Vivienda, entidades técnicas autorizadas con fines operativos o también en los centros autorizados, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para que una entidad técnica cuente con autorización con fines operativos? Son dos requisitos. Primero, contar con código de registro ET vigente. Y segundo, contar con código de participación en la convocatoria vigente, la 1N23. Esta convocatoria se ha denominado 1N23. Lo que se ha hecho es hacerlo de una manera mucho más ágil para ustedes, digital, y todo esto lo van a poder hacer desde su zona segura. Entonces es muy importante que ustedes se aseguren que tengan el acceso a la zona segura. Es lo primero. Repito entonces, solo dos requisitos: contar con código de registro ET con el estado de vigente y contar con código de participación en la convocatoria 1N23. Ya no se presentan solicitudes ni en virtual ni en físico. Solo estos dos requisitos y lo pueden hacer desde su zona segura. ¿Cuál es el procedimiento? Ahora vamos a ir al paso a paso. Primero, participar en la convocatoria vigente, 1N23. ¿Cómo lo hacen? Ingresan a su zona segura con su usuario y contraseña de acceso. Segundo, en el ítem Mi información van a seleccionar la convocatoria 1N23 y luego van a marcar la opción participar en convocatoria, el casillero celeste, la que está en el lado superior derecho. Luego tienen que confirmar si desean guardar el registro y le ponen sí, grabar. Al seleccionar participar en la convocatoria, les va a aparecer la solicitud para contar con el AFO, ¿no?, con la autorización con fines operativos. Les va a arrojar la solicitud. Es muy importante que ustedes revisen estos compromisos, ¿no? Lean con detenimiento el contenido de estos 11 compromisos que van a asumir al solicitar la autorización con fines operativos, ya que estos compromisos tienen carácter de declaración jurada. De estar conforme con ello, con estos compromisos, ustedes tienen que dar clic en sí acepto las condiciones para contar con AFO. Está en el recuadro celeste. Vamos a mostrarles un video instructivo de lo que hemos comentado hace un momento. Previamente, les tengo que comentar que este usuario y esta contraseña va a ser enviado al primer correo electrónico que registraron en su zona segura. Con ello, con ese usuario y esa contraseña,
van a poder realizar la inscripción de los grupos familiares el día 3 de marzo. Para solicitar la autorización con fines operativos, primero debes dirigirte a la zona segura del Fondo Mi Vivienda. En esta ventana deberás colocar tu usuario y contraseña de ingreso. Luego, debes dirigirte a la pestaña Entidad Técnica y seleccionar la opción Mi Información. En la sección Convocatoria, deberás seleccionar la convocatoria vigente 1N23 y hacer clic en el botón Más Participar en Convocatoria. A continuación, aparecerá una pantalla con la pregunta ¿Desea guardar este registro? Y le das clic en la opción Sí grabar. Aquí estás participando en la convocatoria vigente. Enseguida aparecerá una ventana en la que se muestra a detalle los compromisos que asumes al solicitar la autorización con fines operativos. Recuerda que es necesario leer con detenimiento todo el contenido, ya que esta tiene carácter de declaración jurada. De estar conforme con los compromisos, deberás dar clic en Sí acepto las condiciones para contar con autorización con fines operativos AFO. A continuación, te aparecerá el mensaje de validación y deberás dar clic en Aceptar. Es así como solicitas tu autorización con fines operativos. Tu usuario y contraseña serán enviados al primer correo electrónico que registraste en tu zona segura. Con ello, podrás realizar el registro de grupos familiares en la modalidad de construcción éxito propio del programa Techo Propio. Bueno, sigamos. En nuestra página web hemos publicado un comunicado, en la sección Comunicados de Techo Propio, dirigida a las entidades técnicas respecto a la solicitud de autorización con fines operativos para esta primera convocatoria, ¿no? En ellos estamos comentando cuáles son los requisitos, ¿no? Los vuelvo a repetir: tener código de registro de entidad técnica con el estado vigente y contar con código de participación en la convocatoria 1N23. De cumplir con ello, a través de la zona segura, como lo hemos visto en el video, pueden solicitar sus accesos. ¿Desde cuándo? A partir del lunes 27 de febrero de 2023. A partir de esa fecha, ustedes van a visualizar en su zona segura la convocatoria 1N23 y podrán realizar todo el proceso que hemos indicado. Adicionalmente, en el comunicado hemos puesto un instructivo. Este es el instructivo, el paso a paso. Ingresar a la zona segura, buscar el ítem de información, participar en la convocatoria 1N23, darle grabar, revisar los compromisos que están en la solicitud, de estar conforme con ellos, aceptar las condiciones, darle grabar, y con ello el proceso culmina. El usuario y contraseña será enviado al primer correo electrónico que ustedes han registrado en su zona segura. Es muy importante que ustedes revisen, por favor, sus datos, ¿no? Que esté correctamente digitado, la extensión, si es Gmail, si es Hotmail, Outlook, si tienen guión bajo, guión al medio, si les falta una letra, por favor revísenlo bien. Esto con el fin de que no les rebote el correo, no nos rebote a nosotros el correo de envío. De lo que hemos conversado, estoy sacando acá unos puntos muy importantes, ¿no? Y recordarles, es requisito contar con código de registro de TRE con el estado de vigente, participar en la convocatoria 1N23. Al solicitar AFO, asumen los compromisos bajo declaración jurada. El único usuario y contraseña será enviado al primer correo electrónico registrado por la entidad técnica en su zona segura, cuando se le va a enviar al día siguiente de haber solicitado la autorización. No es necesario enviar solicitud ni en física ni en virtual, ya que el trámite se hace por zona segura. Y las entidades técnicas van a poder solicitar
a través de la zona segura del Fondo de Mi Vivienda sus accesos a partir del 27 de febrero. Siguiendo con la agenda, vamos a ver el punto 3, inscripción de grupos familiares en el nuevo sistema techo propio NSTP Web. En la modalidad de construcción en sitio propio, ¿no?, que es la que estamos viendo ahora, las inscripciones se realizan de manera presencial, ¿no?, que puede ser ante ustedes, que son entidades técnicas con AFO, o también pueden ser en un centro autorizado. El grupo familiar puede dirigirse a un centro autorizado a inscribirse directamente. Y con carta poder de representación solo para las entidades técnicas que no cuenten con autorización con fines operativos. Así como lo solicitan en la zona segura, también pueden tomar la opción de no solicitar. Si ponen no, no se les brindará accesos. Por eso sí se les pide que lo evalúen, lo revisen y de estar todo conforme, soliciten o no sus accesos. ¿Qué es indispensable? Que el grupo familiar presente al momento de la postulación su DNI original, de la jefatura familiar que los representa, y los datos completos de la carga familiar de las personas con quien va a postular. El certificado literal, que no debe tener una vigencia, que la vigencia debe ser de 90 días de expedida, no mayor a 90 días de expedida, y el formulario de inscripción debidamente llenado, ¿sí?, con la firma de los postulantes. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos se encuentran en el reglamento operativo. Los requisitos para postular es, primero, conformar un grupo familiar. Ahí podemos ver quién es el jefe de familia y quiénes serían las cargas familiares. Recuerden que no aplica para sobrinos, primos y tíos. 2, no tener vivienda, no ser propietario de otra vivienda o terreno diferente al que van a postular. 3, no haber recibido apoyo habitacional del Estado. Y tener un ingreso neto familiar máximo, mensual máximo de 2.706. No se debe superar este ingreso. Ahora hablemos de la elegibilidad, ¿no? El grupo familiar elegible postula en un centro autorizado o es inscrito por una entidad técnica con AFO y manifiesta su intención, ¿no?, de participar en el programa a través de una declaración jurada, que es su formulario de inscripción-postulación. En el formulario ellos indican que cumplen con los requisitos que establece el reglamento operativo. Con ello adquieren, al momento de inscribirse, adquieren la condición de grupo familiar elegible. Pero para poder identificarlos, en el sistema techo propio se implementó un semáforo de evaluación, en el cual se pueden ver los estados. Recuerden que el estado inscrito, con el estado inscrito no podemos evaluar un grupo familiar. El estado inscrito es que han iniciado un registro, pero no lo han culminado, o el sistema no le permite continuar, ¿no? Cuando ustedes completan el registro, el grupo familiar va a estar registrado como elegible y va a tener una marca de amarillo, porque es un elegible, pero que no está evaluado. Cuando el Fondo Mi Vivienda los evalúe, ya les va a poner el resultado si es verde, si es un elegible, o finalmente si es un rojo, resultó no elegible su evaluación. Esta pantalla lo van a ver en su sistema techo propio NSTP Web. ¿Cuándo publicamos la relación de los grupos familiares elegibles ya evaluados? De acuerdo a lo que indica el reglamento operativo, en un plazo máximo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de la relación de los grupos familiares, el Fondo Mi Vivienda tiene que brindar estos resultados, ¿no? ¿Dónde pueden ver estos resultados? Lo pueden ver a través de la página web, ¿no? Este link, en la sección promotores y constructores y entidades técnicas, hay un desglosable, ahí hay una lista, una opción que dice
lista de grupos familiares elegibles en el programa Construcción en Sitio Propio. Ahí pueden descargar el Excel y va a ver la relación de todos los grupos familiares. Y también lo pueden hacer a través del estado de trámites, consignando el número de documento de identidad, y también le va a aparecer la información, esto sí, 1 a 1. De lo que hemos conversado en estos puntos del registro y de la elegibilidad, de los requisitos y la elegibilidad, es importante que el formulario de inscripción esté firmado por el grupo familiar e ingresado en el sistema antes de finalizar la inscripción. Deben ingresar correctamente nombres, apellidos, estado civil. Revisen bien, número de DNI también, número de DNI, que estén completos los dígitos, no se vayan a equivocar. Respecto a la dirección, lo que es manzana, lote, departamento, provincia y distrito. Por favor, revisen bien el tema de datos. El formulario de inscripción no debe tener borrones ni enmendaduras. Por favor, no usar corrector, no usar leaky paper. La dirección que registren en el sistema techo propio debe ser la misma que figure en el certificado literal. Este certificado literal no debe presentar adulteraciones. La fecha de emisión de la copia literal no debe superar los 90 días de antigüedad. Y estos documentos que van a ingresar al sistema techo propio, el formulario, DNI, copia literal, deben ser legibles, ¿no? Por favor, tienen que estar legibles. Asegúrense antes de finalizar el registro que los datos estén correctamente llenados, que el formulario no tenga borrones, que los documentos que estén ingresados sean legibles, ¿no? Con ello vamos a poder realizar una buena evaluación. De cumplir con todo ello, del registro, tienen que enviar los formularios, solamente los formularios originales. No envíen documentación adicional, solo los formularios, ¿no? Al Fondo Mi Vivienda, en la dirección Paseo de la República, número 3121 San Isidro. Solo el formulario debidamente foliado. Solo el formulario y, lógicamente, la carta de ustedes como entidad técnica que indiquen, estoy enviando 20 formularios, por ejemplo. Los 20 formularios tienen que estar ahí consignados, debidamente foliados. Respecto a nuestros canales de atención, manejamos el buzón accesoca@mivivienda.com.pe y en el cual recibimos consultas respecto a la solicitud de autorización con fines operativos. Recuerden que todo esto se hace por zona segura, pero si tienen alguna consulta respecto a ello, pueden canalizarla a través de ese buzón. Y también reportar problemas de acceso al sistema techo propio, ¿no? Ya nosotros lo canalizamos con nuestro área de sistemas, de existir algún inconveniente. El otro buzón es solicitudes@mivivienda.com.pe, en el cual nosotros brindamos atención a las consultas que ustedes han realizado sobre elegibilidad. Por un tema de orden, les pido por favor que solo sea sobre el tema de la elegibilidad de los grupos familiares que han postulado. Asimismo, también atendemos consultas respecto a la exoneración por homonimia y apoyo habitacional. Es muy importante lo que les voy a indicar a continuación. A partir del día 3 de marzo, fecha en la que inicia las inscripciones, el horario de atención del sistema techo propio será el siguiente. Lunes a viernes de 8:30 a 6 de la tarde y sábados de 8:30 a 2 de la tarde. Recuerden que son 26.591 inscripciones, ¿no? Va a haber un tope de inscripciones por día. El tope de inscripciones va a ser de 3.000 inscripciones diarias, ¿no? 3.500 inscripciones diarias, tal como le indica aquí la lámina. Entonces, el horario ya está establecido y los topes de registro son de 3.500. Entonces, lo que suceda primero, ¿no? Es de 8:30 a 6 o hasta que se alcance el número máximo de inscripciones diarias, que es de 3.500 inscripciones. Eso es muy importante que lo tengan en consideración, porque si ingresan después de las 6 de la tarde, les va a aparecer un mensaje, ¿no? Comunicándoles que está fuera de horario.
y si ya no les deja registrar, también es porque ya se alcanzó el tope de las 3.500 inscripciones diarias, ¿no? A fin de que tengan conocimiento de ello, no se sorprendan y no envíen correos por ese punto, ¿no? De la reunión del día de ayer que hemos tenido, en el chat recibimos varias consultas, las cuales estamos detallando aquí a continuación, ¿no? Preguntas frecuentes. Hemos puesto algunas de ellas y estamos respondiéndolas, las vamos a responder y las vamos a revisar uno a una, ¿no? Una de las primeras consultas que hicieron fue: ¿qué sucede con los grupos familiares que participaron en la primera convocatoria del año 2022, la convocatoria 1A22? Estos grupos familiares, a la fecha, ya no se encuentran elegibles, ¿no? Estos grupos familiares perdieron la condición de elegible, es decir, caducaron el día 22 de febrero de este año. Esto está indicado en la normativa. Sin embargo, estos grupos familiares pueden postular nuevamente a esta nueva convocatoria, siempre y cuando cumplan con los requisitos, ¿no?, que ya están establecidos. Esa fue la primera pregunta. Otra pregunta fue: ¿se puede registrar a un postulante con DNI vencido? Sí se puede. ¿No? Se puede, se le está dando esa facilidad. Entendemos que hay muchas personas que están en el interior del país, en lugares alejados, que no han hecho ese trámite, pero sí los datos del postulante, como el estado civil, debe estar actualizado, por favor, ¿no? Se mantiene, es lo que está declarando en el sistema y lo tenemos que corroborar con el DNI. ¿Cuál es el proceso para exoneración de homonimia? Es el siguiente. El grupo familiar tiene que tener estado de inscrito. Cuando ustedes lo inscriban, lo ingresen sus datos en el sistema techo propio, van a poder llegar hasta inscrito, ¿no? No les va a permitir seguir, avanzar. Entonces, lo que tienen que hacer es enviar al buzón solicitudes@mivivienda.com.p un correo solicitando la exoneración por homonimia. Envían el correo y adjuntan el DNI, ¿sí? Ese es el trámite que tienen que realizar y con ello los vamos a poder atender, ¿sí? ¿Quién es el responsable de los accesos con fines operativos? También fue otra consulta. El responsable es el gerente general de la empresa, de la entidad técnica. A esta persona se le da el acceso al sistema techo propio, ¿no?, al primer correo que registraron en su zona segura. El responsable de la zona segura es el gerente general de la empresa, ¿no? Ahora vamos al formulario. También hubieron consultas respecto al formulario de inscripción, ¿no? Este es el formulario manual, no se ha cambiado. Está en la web, no se ha cambiado. Van a poder utilizarlo, el que está en la web o el que están trabajando. Para esta convocatoria no ha habido mayor cambio. Una de las consultas fue el tema del sello, ¿no? En la parte superior derecha está la fecha de registro, que tienen que poner la fecha que registraron al grupo familiar por un tema de trazabilidad, ¿no?, de ver los tiempos de atención. Y se puso un sello. El sello lo pueden realizar ustedes de la manera que ustedes estimen conveniente, pero sí debe tener el nombre de la entidad técnica. Pueden poner un espacio donde está la fecha, ¿no?, para que la pongan a lapicero. Y es un sello sencillo que deben tener, ¿no?, que les va a facilitar también a ustedes cuando le den el cargo al grupo familiar, ¿no? Ponen un sello de recepción con el nombre de la entidad técnica, que es la encargada de realizar el registro del grupo familiar. Otra consulta: si la entidad técnica tiene AFO, ¿qué opción debo marcar en el ítem modalidad de inscripción? Como lo pueden ver, en el lado izquierdo tienen que marcar personal, porque ustedes como entidad técnica van a tener AFO y van a realizar una inscripción al grupo familiar personal. Es por eso que deben marcar la opción personal. Caso contrario, tienen que marcar la opción carta por data de representación, que está al lado derecho.
pero esta es la opción, ¿no? Si ustedes tienen AFO, por favor, marcan modalidad de inscripción personal. ¿Dónde se consignan los datos de la persona que realiza el registro de grupos familiares? La entidad técnica que tiene AFO debe completar la información en el lado izquierdo que estamos señalando aquí, el lado izquierdo del formulario. Ahí van a poner por medio del presente la persona encargada del registro, ¿no? Acreditado por el Fondo Mi Vivienda con el usuario AFO, lo pueden consignar, ¿no? Ha sido realizado, ha inscrito a estos grupos familiares, ¿no? En el lado izquierdo. Ahí la entidad técnica que tiene AFO debe completar la información en el lado izquierdo. La entidad técnica que no tenga AFO debe completar la información en el lado derecho, ¿sí? Como les comentaba, no se ha hecho mayor cambio. Vamos a realizar posteriormente unos cambios y se les va a comunicar oportunamente. Ahorita trabajemos con este formulario. Otra consulta, ¿en qué casilla del formulario coloca su firma el grupo familiar? El grupo familiar tiene que firmar en esta casilla. Ahí está finalizando ya el llenado del formulario. Ahí indica firma y huella digital del jefe de familia, ¿no? Y también está en el otro lado del cónyuge. Muy importante, si el grupo familiar está conformado por una pareja de cónyuges con el estado civil casado, basta con la firma de uno de los postulantes. Si están casados, basta con una de las firmas del postulante. Si son convivientes, es decir, tienen estado civil soltero ambos, es obligatorio la firma de ambos. Es muy importante que las firmas se realicen lo más parecido al documento nacional de identidad, lo más parecido, y estas firmas son obligatorias. Bueno, con esto finalizamos nuestra participación como en el proceso de lo que es inscripción del grupo familiar. Nuevamente agradecemos su atención, su participación. Que tengan buenas tardes. Continúa la señorita Milagro Gil, ¿no? Buen día nuevamente. Quien les saluda, Milagros Gil, de la Gerencia de Proyectos Inmobiliarios y Sociales. Voy a compartirles la pantalla para hacerles un refresh y explicarles el proceso de registro de proyectos. Bien, el proceso de registro de proyectos, algunos datos importantes a tener en cuenta, ¿okay? Para esta convocatoria. El horario de la zona segura para el registro de proyectos durante la convocatoria será el que ya ha venido siendo desde el año pasado, de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde. Todo ello a fin de que la Oficina de Tecnología de la Información, es decir, el área de sistemas del Fondo Mi Vivienda, pueda atender de forma inmediata algún inconveniente o alguna consulta que tengan referente al sistema en dichos procesos, ¿no? En el proceso de registro de proyectos, entre otros. La entidad técnica, como ya se les explicó anteriormente también, puede autogenerar el código de convocatoria en la opción Mi información de su zona segura, de la zona segura de cada ET. Ahora, esto no necesita ningún tipo de carta de acreditación, contar con ninguna carta fianza serial de oferta vigente. Simplemente es entrar a la zona segura, registrar, colocar la opción Mi información, registrarse en la convocatoria, seleccionar la convocatoria correspondiente, en este caso 1N-23,
y participar en la convocatoria. Dar clic en la opción participar en la convocatoria. Con este código de convocatoria otorgado, autogenerado, pueden atender a los grupos familiares de esta convocatoria. Otro dato adicional es que según lo indicado en el artículo 2 de la Resolución Ministerial 421-2022 Vivienda, el ahorro mínimo para este año es de 0.023 de la UIT. Para el año 2023, 113.85 soles. Esto hasta el 31 de diciembre del 2023. Asimismo, de acuerdo a la Resolución Ministerial 077-2023 Vivienda, el plazo máximo para la ejecución de las viviendas de interés social es 180 días calendarios, contados a partir del desembolso del BFH. Y para casos que las viviendas sean ejecutadas con recursos propios, es a partir de la asignación. En datos importantes, también vemos oportuno comentarles de que las CTs podrán ingresar con un único usuario simultáneo para el registro de proyectos. Ahora, esto es homologando a los procesos operativos en las etapas del otorgamiento del BFH. Es decir, solamente se podrá conectar un único usuario a la vez para la etapa de registro de proyectos. Al solicitar la fecha de atención de los registros de proyectos nuevos, el sistema en automático le otorgará un número de orden de atención independiente para cada solicitud de registro de proyectos. Y claro, estos números de orden podrán ser visualizados por todas las entidades técnicas vigentes en la zona segura, en la sección Grupos Familiares con fecha de atención. Además, el mismo sistema, de acuerdo al número de orden de atención, indicará la fecha de atención aproximada. Como bien lo indica, es fecha de atención aproximada. Asimismo, al momento de solicitar la fecha de atención en la nueva zona segura, la carta fianza de seriado oferta debe tener aún una vigencia de 60 días. Tener en cuenta ello, con la finalidad de salvaguardar que la misma se encuentre vigente hasta el proceso de solicitud de asignación y desembolso del BFH. Es decir, esta carta fianza de seriado oferta debe encontrarse vigente durante todo el proceso de registro de proyecto hasta que solicite la asignación y desembolso del BFH. De no contar con esta condición, no podrá solicitar la fecha de atención de las solicitudes de registro de proyectos y, claro, estos no podrán ser atendidos por el Fondo Mi Vivienda. Tener en cuenta ello. El ingreso de levantamiento de observaciones es también a través de la zona segura de manera digital de cada ET, la zona segura de cada ET. Y al solicitar la fecha de atención, también mantendrá el mismo mismo número de orden de ingreso con el cual se registró desde un inicio esta solicitud de registro de proyecto. Por ejemplo, si es que en un inicio el sistema le otorgó el número de orden 10, para el levantamiento de observaciones también le va a otorgar el mismo número de orden 10. El plazo del levantamiento de observaciones, tener en cuenta esto, está incluido dentro del plazo para la solicitud del desembolso del BFH por parte del ET, dentro del plazo de la solicitud de asignación y desembolso del BFH. Si no cumple con levantar las observaciones de registro de proyectos dentro del plazo indicado, se procederá a devolver el expediente y ejecutándose la carta fianza de seriado oferta. Asimismo, como les indiqué anteriormente, la carta fianza de seriado oferta debe encontrarse vigente hasta el momento de solicitar asignación y desembolso del BFH de las solicitudes de registro de proyectos aprobados. Recuerden que si la solicitud de registro de proyectos se encuentra observado, no podrán solicitar asignación y desembolso del BFH. Únicamente cuando las solicitudes de registro de proyectos se encuentran aprobados, pueden solicitar la asignación y desembolso del BFH, el cual está a cargo de la gerencia de operaciones.
Para los expedientes observados en el registro de proyectos, el sistema validará que las solicitudes de asignación de desembolso del BPH no superen el plazo de 45 días, más una posibilidad de 12 días calendarios, los cuales corren a partir del momento en que el expediente obtiene el código de proyecto. Es decir, al momento que se le recepciona la solicitud de registro de proyectos, ya cuenta con un código en cualquiera de sus estados. Código de proyecto en avalación, código de proyecto aprobado, código de proyecto observado. Es a partir de ahí donde empieza a correr sus 45 días más una posibilidad de 12 días calendarios. Si la ET intenta subsanar observaciones de un grupo familiar elegible vencido este plazo, el sistema mostrará un mensaje que indique el expediente seleccionado ha excedido el plazo máximo de 57 días calendarios para subsanar las observaciones, no dejando seleccionar este registro de proyecto. Tener en cuenta ello, por favor. Datos técnicos importantes. El área mínima techada debe ser 35 metros cuadrados sin considerar aleros. Las viviendas construidas con sistemas constructivos no convencionales o que no permitan el crecimiento progresivo vertical, la BIS debe contar con una área mínima techada sin considerar aleros igualmente de 42 metros cuadrados. Recordar que para sistemas constructivos no convencionales deben ser propuestos por el CENSICO y aprobados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento mediante resolución ministerial. Para los casos que presenten con sistemas constructivos no convencionales, para el registro de proyectos deben adjuntar esta resolución ministerial en cada proyecto. En el caso que el motivo del BFH sea PRA, es decir, los grupos familiares desplazados, el área mínima construida y techada sin considerar aleros debe ser mínimo 50 metros cuadrados. En el caso que el motivo del BFH sea en zona Braem o Huancavelica, el área mínima construida y techada, igualmente sin considerar aleros, debe ser 35 metros cuadrados. Recordar lo siguiente, indicado en la resolución ministerial 077-2023 Vivienda, la cual indica también la modificación del artículo 19, requisitos para la inscripción en el registro de proyectos, donde establece que el arquitecto o ingeniero registrado en su ET ante el Fondo Mi Vivienda es quien suscribe la memoria descriptiva y planos, los cuales fueron solicitados ante la municipalidad para la obtención de la licencia de edificación. Es decir, la licencia también debe indicar el mismo profesional que se encuentra firmando la memoria descriptiva y planos. Todo lo indicado en la presente charla y todo lo indicado como datos importantes también está dentro del reglamento operativo vigente y sus modificatorias. De acuerdo al Decreto Supremo 309-2022, publicado el 24 de diciembre de 2022, el valor de la UIT para este año 2023 es de 4.950 soles. Los valores según la resolución ministerial 421-2022 Vivienda para estas convocatorias 2023 son los siguientes. Por favor, tomen nota. Pueden tomarle una foto, un pantallazo. Está diferenciado de acuerdo a los grupos familiares elegibles en general, los grupos familiares elegibles desplazados, es decir, el PRA, los grupos familiares que se encuentran en zona Braem y Huancavelica, los grupos familiares que sean de Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales con discapacidad. Y el ahorro mínimo, como ya se mencionó, es de 0.023 por la UIT, es decir, 113.85 soles, el ahorro mínimo. El valor máximo de la vivienda, tengan en cuenta ello, es de 20 UITs, es decir, 99.000 soles. El valor de la vivienda es el que resulta del presupuesto de obra más el valor del terreno. El valor del terreno lo encuentran en el autovalúo. ¿Cuál es el procedimiento para el registro de proyectos? En su zona segura. Todo ello es a través de su zona segura. Como ya les indiqué previamente, se inscriben en la convocatoria, se les
se autogeneran un código de convocatoria para poder atender a los grupos familiares elegibles en la presente convocatoria. Ingresan al registro de proyecto, llenan los datos, buscan por número de DNI o le quitan el check mis solicitudes, les aparecen los grupos familiares totales a los cuales han registrado y la convocatoria que sería 1N-23. Clic en buscar y pueden empezar a llenar el registro de proyectos con todos los datos de acuerdo al reglamento operativo. Es decir, se les va a aperturar una ventana con todos los requisitos a llenar. Solicitud, contrato, memoria descriptiva y presupuesto y por último los documentos digitales. Ingresan a cada ítem. Solicitud, llenan los datos correspondientes. Un dato importante es que para las coordenadas deben ingresar primero el número y por último poner el guión, es decir, el signo menos. Tanto en coordenada Y con coordenada X, latitud, longitud. Luego que terminan de llenar todos los datos, le dan en grabar, sí grabar, y les va a aparecer un check verde. Recuerden que si no les aparece este check verde, quiere decir que les falta algún dato por llenar. Luego pueden ingresar nuevamente a la solicitud y llenar el dato que les falta completar. Les aparece el check verde. Luego van al ítem de contrato. Llenan todos los datos correspondientes, llenan el valor del terreno, valor de obra y la resolución ministerial vigente y dan clic en calcular BFH y monto de ahorro con esos datos que acaban de llenar. De acuerdo al grupo familiar elegible, el estado del grupo familiar elegible, les va a arrojar el BFH y el monto del ahorro. En cuanto al área techada construida, recuerden que todos estos datos deben estar acordes a todos los documentos presentados. 35 metros cuadrados mínimo. En las condiciones de entrega de la obra, indicar el plazo de ejecución, el cual debe ser un máximo 180 días calendarios. En cuanto a los hitos, la sumatoria de todos los hitos debe ser lo indicado como plazo de ejecución de la obra. No necesariamente tienen que dividir 180 entre 4, ¿no? Sino de acuerdo a cómo van a ejecutar la vivienda, es que colocan el plazo. El plazo para cada hito, siempre que la sumatoria sea el mismo tiempo de plazo de ejecución. Correctamente llenan todos los datos, les va a aparecer igualmente el botón verde y el botón de imprimir. Una vez que impriman, les va a salir el documento imprimible del contrato de obra. Luego la memoria descriptiva y presupuesto. Igualmente llenan todos los datos, va a aparecer un check verde cuando ya hayan grabado y el botón de imprimir, donde van a salir 2 hojas. Estas 2 hojas son las comprimidas de los requisitos de solicitud, memoria descriptiva y presupuesto. En cuanto a documentos digitales, una vez que hayan impreso los documentos y habiendo sido suscritos, deben cargar estos documentos digitales. Formulario, memoria y presupuesto, lo cargan. El autovalúo, no mayor a 2 años, lo cargan. El contrato y el cargo de recepción de contrato y proyecto, cargan también en esta carpeta. La carta fianza sería de oferta que ya han presentado previamente ante el Fondo Mi Vivienda, la licencia de edificación y los planos, tanto de ubicación, arquitectura, todo lo de acuerdo a los planos. Si es que por ahí tienen alguna solución alternativa porque no cuentan con redes de agua y desagüe, también lo cargan en esta carpeta. Y guardar. Con ello se van a solicitar fecha de atención. Buscan el grupo familiar o los grupos familiares el cual han llenado registro de proyectos en su zona segura, le dan buscar. Al momento que seleccionan todos los grupos familiares para el registro de proyectos, solicitan la fecha de atención, es decir, programan una fecha de atención, vinculan estos grupos familiares a su carta fianza sería de oferta presentada
y solicitar fecha de atención. Así les va a arrojar un número de orden de atención y una fecha aproximada de atención. Pueden verificar en el grupo familiares con fecha de atención. Ahora, ¿qué documentos debe tener un expediente de proyecto? De acuerdo al artículo 19 del reglamento operativo vigente. La solicitud de registro de proyecto, memoria descriptiva y presupuesto de obra. Ambas hojas deben ser suscritas por el representante legal de la ET, el profesional que se encuentre inscrito en su entidad técnica ante el Fondo Mi Vivienda, firma y sello, y las firmas del grupo familiar. ¿Qué pasa si aparece solo el titular? Firma el titular. Si aparece titular y cónyuge, si es que son casados de acuerdo a su DNI, basta con la firma del titular. Si es que son solteros, deben firmar ambos. Verifican que todos los datos que hayan impreso estén correctos para poder cargar sus documentos digitales ya suscritos. Igualmente, el autoavalúo emitido por la municipalidad correspondiente verifican que todos los datos estén correctos de acuerdo a su copia literal ingresada previamente para que les indiquen que es grupo familiar elegible. Este autoavalúo no debe ser mayor a 2 años de antigüedad. Si es que tiene fecha, se toma la fecha de ingreso del expediente ante la zona segura. De acuerdo al reglamento operativo, tener en cuenta que el área máxima de construcción, si es que el predio cuenta con una construcción, no debe ser mayor a 16 metros cuadrados. En cuanto al contrato de obra, que también ha sido un documento imprimible de su zona segura, verifiquen por favor que estén todos los datos correctos. Lo firman todas las hojas deben estar firmadas por el grupo familiar elegible y firma y sello del representante legal del ET. Igualmente, si es que aparece solo el titular, basta con la firma del titular. Si es que aparecen 2 personas, titular y cónyuge, deben firmar ambas personas. Si es que en su DNI aparecen como solteros y si es que son casados, basta con la firma del titular. Verifiquen por favor todos los datos que deben ser compatibles entre todos los documentos. Me refiero, por ejemplo, a área techada, área construida. Si es que la licencia de edificación dice área techada 37 metros cuadrados y ustedes indican en el contrato 35 metros cuadrados, debe ser compatible entre licencia, contrato, solicitud, memoria, presupuesto y planos. La fecha de la suscripción del contrato. Y como les repito, todas las hojas deben ser firmadas por el representante legal del ET y el grupo familiar elegible. El cargo de recepción de contrato y proyecto, ambos. Verificar, el grupo familiar firme. Y sobre todo, un dato importante, no debe indicar la palabra copia, porque se podría interpretar como una fotocopia de lo que ustedes van a entregar, lo cual no debe ser así, sino es un juego en original. Entonces, aquí tienen un ejemplo, ¿no? Es referencial el ejemplo. La licencia de construcción. La licencia de construcción, por favor, verificar que todos los datos sean correctos de acuerdo a la copia literal ingresada previamente. Una de las preguntas frecuentes es qué pasa si en caso está con el valor del presupuesto del año pasado. No es un dato observable, no es un dato que nosotros verificamos. Es decir, no hay problema si es que ya tienen su licencia, obviamente cumpliendo con todos los requisitos, y tienen un valor de presupuesto diferente a este año. No hay problema. La dirección debe estar correctamente indicada, los datos del grupo familiar elegible. ¿Qué pasa cuando la licencia es de un centro poblado? Deben adjuntar a esta licencia la resolución en la que le otorgue el poder a esta municipalidad de centro poblado para poder emitir las licencias de edificación. La licencia, recordar que debe estar suscrita por el funcionario municipal.
En cuanto a los planos, indicar las especificaciones técnicas y acabados de la BIS en los planos, de acuerdo a la norma, el cuadro de acabados de la BIS que está indicado en la RM 236-2020 vivienda y que sea compatible a lo indicado en sus planos. Estas especificaciones. En los planos de drenaje pluvial, este plano de drenaje pluvial es para nosotros identificar que cuenta con la pendiente correcta, que cuenta con este drenaje pluvial, que es parte de los requisitos de las condiciones técnicas mínimas que debe contar la ET. Por ello es que se solicita el plano de drenaje pluvial o un detalle que le pueden incluir al plano de cortes, planta, ¿no? Debe indicar la pendiente de drenaje de aguas pluviales y el punto de bajada, entre otros datos necesarios. De contar con una solución alternativa, es decir, que no cuente con redes de agua, desagüe, electrificación, los planos deben estar firmados por el profesional correspondiente, así como por la entidad competente o la municipalidad, según corresponda. Estos planos, como ya les indiqué previamente, deben ser firmados por el profesional que esté inscrito en su ET ante el Fondo Mi Vivienda. Este es un ejemplo. Planos de ubicación, recuerden que deben indicar los datos correctamente, área techada, área construida, la dirección, el nombre del grupo familiar, los linderos dentro del plano de ubicación, de acuerdo a la copia literal, y que la vivienda de interés social, el módulo de vivienda, esté dentro del plano, dentro del terreno. Por poner un ejemplo, y hemos tenido casos en que el terreno de frente mide 5 metros, mientras presentan un módulo de vivienda que de frente tiene 6 metros. Ahí debe ser dentro del terreno, a ello me refiero. El plano de distribución. Se recomienda que el plano esté con los datos básicos, ¿no? Nombres de ambientes y la distribución, el gráfico. Y en el mismo plano coloquen el cuadro de condiciones técnicas mínimas de acuerdo al sistema constructivo, de acuerdo a los materiales que va a colocar en esa BIS. Es decir, no coloquen opciones en el cuadro, sino coloquen lo que realmente van a utilizar o va a tener la BIS. Ejemplo de elevaciones, más de una, 2 como mínimo. Cortes, igualmente más de 1, 2 como mínimo. Como pueden observar en estos ejemplos, tienen únicamente los nombres de los ambientes y el mobiliario correspondiente. El plano de drenaje pluvial, lo que les comentaba, ¿no? Es una ayuda para saber por dónde baja la pendiente de aguas pluviales. Lo que les mencionaba, el cuadro de condiciones técnicas mínimas de la BIS, lo pueden encontrar en la resolución ministerial 236-2020 vivienda. Ahora, estas condiciones, estos acabados son mínimos. Si desean, previo acuerdo con el grupo familiar, pueden colocarle mejor calidad, etc. No coloquen opciones, como les acabo de mencionar, coloquen realmente lo que van a utilizar, qué acabado va a tener la BIS. Recordar lo siguiente, el área construida, área techada, 35 metros cuadrados, área techada, sin contar aleros, con 2 dormitorios como mínimo. Ahora el BFH, que es 6 UITs, más el ahorro 0.023 de la UIT, va a dar el valor de la obra. La UIT, como les mencioné, para el año 2023, 4.950 soles. Y una nota importante, el valor de la vivienda no debe superar las 20 UITs, que les acabo de mencionar también, que es decir, es el BFH más el ahorro más el valor del terreno que está en el autovalúo que presenta. Recuerden, no mayor a 2 años de antigüedad. Es un cuadro referencial, el cuadro de condiciones técnicas mínimas de la BIS, para que lo incluyan en sus planos, ¿okay? Como les indiqué previamente, el gráfico, e incluyen este cuadro. Es opcional, es una ayuda para que tengan claro qué condiciones va a contar, con qué condiciones va a contar la BIS. Este cuadro posteriormente les vamos a enviar vía correo electrónico a todas las entidades técnicas vigentes. La verificación de la BIS, que posteriormente va a ser ya explicado a detalle.
que está incluido en que está incluida en la RM 077-2023 vivienda. ¿No? ¿En qué consiste la verificación del Fondo Mi Vivienda? La verificación efectuada por el Fondo Mi Vivienda está referida a la constatación del cumplimiento de las características técnicas del proyecto registrado, así como con las condiciones técnicas mínimas de la BIS establecidas en el anexo de reglamento operativo, en base a la inspección ocular de los acabados externos. Aspectos importantes que se consideran. Artículo 3 del reglamento operativo. Deben contar con las instalaciones sanitarias y eléctricas listas para la conexión final a los servicios básicos de agua potable, desagüe y electrificación. Estos deben cumplir con las normas técnicas del RNE y condiciones técnicas mínimas que establezcan en la resolución directoral de la DGPPBU. ¿Qué pasa con las zonas que no cuentan con estos servicios básicos de agua, desagüe ni electrificación? Se debe acreditar una solución alternativa para proveer de estos servicios, aprobada por la entidad competente de la municipalidad. Recordar que esto es ingresado en el registro de proyectos. La BIS está conformada como mínimo por los siguientes ambientes: un ambiente de uso múltiple con sala, comedor y área de cocina, 2 dormitorios, baño con lavatorio, ducha e inodoro y zona de lavandería. Esta puede ser no techada. Tener en cuenta lo indicado previamente. Y estos son los teléfonos de contacto a los que pueden llamar, escribir. También tenemos acceso al WhatsApp con estos números de celular. Pueden realizar sus consultas en cuanto al proceso de registro de proyectos. Y también tienen a su disposición el correo de Monitor BIS, monitorbis@mivivienda.com.pe. Gracias por su atención. Le doy pase a la gerencia de operaciones para los posteriores procesos. Buenos días con todos, mi nombre es Maribel Tellos, les saludo de la Gerencia de Operaciones. Continuando con la exposición, vamos a ver el tema de las cartas fianzas de seriedad de oferta, el proceso de asignación y desembolso del bono, los plazos de ejecución, los nuevos requisitos para liberación de garantías y el formulario de asignación que está en la zona segura. En primer punto, la carta fianza de seriedad de oferta, como bien indicaron en el área de proyectos, es una carta que ustedes tienen que tener aprobada para que puedan continuar con los procesos de otorgamiento del código de proyecto. La carta fianza de seriedad de oferta, según normativa actual, es de 1.5% del valor de la obra y asegura que su representada cumpla con los procedimientos de obtener el código de proyecto aprobado y solicitar la asignación y desembolso en el plazo normativo, y es ejecutada ante cualquier incumplimiento de lo indicado, salvo que haya un motivo que no sea responsabilidad del ET, sino responsabilidad del grupo familiar, ¿no? Como es que no haya abonado el ahorro. Consideraciones a tener en cuenta en la carta fianza de seriedad de oferta. La carta fianza de seriedad, por norma, no debe ser menor de 120 días. Desde su fecha de inicio hasta la fecha que vence, mínimo debe ser por 120 días. Ello asegura que ustedes puedan realizar sus trámites del otorgamiento del código, donde le piden que su garantía tenga por lo menos vigencia de 60 días de ingresar al fondo y pueda continuar con el proceso de la asignación y el desembolso. Esta garantía de seriedad de oferta ustedes la ingresan por la zona segura de manera virtual y seguidamente le indicamos que la traiga al Fondo Mi Vivienda por mesa de partes en físico original en un plazo de 3 días para poder recibirla, validarla con su banco, ingresarla y aprobarla para que puedan ustedes seguir con sus procesos de atención del código de proyecto. El fondo revisará la garantía. Tenemos un modelo que se le va a remitir junto con la diapositiva, un modelo aprobado por el fondo donde tiene que estar correctamente escrito en la garantía el nombre del Fondo Mi Vivienda, el monto en números y letras, correctamente llenado.
Esto es respecto al ingreso de la carta fianza de seriedad. En caso corresponda, hay casos en que nos traen renovaciones de carta fianzas de seriedad. Es mayormente para los casos donde se apertura una convocatoria siguiente, a veces quieren mantener acá la garantía. Pero si no es así, ustedes simplemente una vez que tienen su garantía de seriedad aprobada y ya tienen sus códigos aprobados y su solicitud de desembolso y asignación atendida, pueden proceder a solicitar la devolución de la garantía. No es necesario que pidan la renovación. Si fuera el caso y piden la renovación, lo tienen que hacer en un plazo también, tienen que ingresarlo por la zona segura escaneado y luego por mesa de partes. Le recomendamos este plazo 7 días antes, que es lo que permite la zona segura, e ingresarlo antes del vencimiento. Para el tema de la devolución de la carta fianza de seriedad, solamente tiene que remitir un correo simple de su entidad técnica al correo seriedad oferta sitio propio, en el cual debe detallar el nombre de su entidad técnica y el número de carta de seriedad que van a liberar. Un correo simple, no es necesario que mande una carta, lo puede hacer al correo. Lo que van a proceder es a revisar su carta fianza de seriedad, ver si ha cumplido con solicitar el desembolso, la asignación y tener sus códigos aprobados. Si es así, se procede a la liberación en máximo 5 días. O si tiene alguna penalidad por algún beneficiario que no cumplió con seguir el proceso, en caso ustedes hayan incumplido el proceso de asignación, desembolso o el código, se le procede a cobrar la penalidad. Y o gastos notariales en caso esta garantía haya sido ejecutada. Una vez que tú haces su pago o manda su solicitud, como le indicamos, se le mandará un correo indicándole que ya puede recoger su carta fianza de seriedad, al cual ustedes responden indicando el nombre de la persona y el DNI de la persona que va a recoger la carta fianza. La carta fianza de seriedad de oferta, una vez que ya se cumplió el plazo para que tengan el código de proyecto y la asignación y el desembolso, se le va a requerir también el pago de la penalidad. El pago lo debe hacer en máximo 7 días hábiles. Igual manera, si el código no está aprobado, no continúa con el desembolso, se le pide este pago de penalidad. Como le indicamos, el pago tiene que hacerlo al requerimiento del fondo, porque si no hace el pago de la penalidad, lo que procede es que el fondo requiera la ejecución de la carta fianza con su entidad financiera. Otro motivo de ejecución con su entidad financiera es que ustedes no tramiten la renovación de la carta fianza o la devolución de la carta fianza con anticipación antes del vencimiento, porque todas las garantías al vencidas se van a ejecutar. Entonces les solicitamos que ustedes, antes de que se ejecute con la debida anticipación, pidan su devolución de carta fianza de seriedad al correo que se le ha indicado para proceder a devolvérsela y evitemos que se esté requiriendo ejecuciones y cobros a las entidades financieras que le puedan afectar. Respecto a la solicitud de asignación y desembolso, se mantienen los requisitos de la convocatoria pasada. La solicitud y de atención y desembolso, previamente a que la remita al fondo, tiene que obtener el grupo familiar la condición de elegible con código de proyecto aprobado y depositar el ahorro mínimo en la cuenta recaudadora del Fondo Mi Vivienda. La cuenta, que la vamos a indicar en estos momentos, también va a ser publicada en el portal web y la puedan hacer los abonos, los grupos familiares, a partir del día siguiente de otorgado el código de proyecto. Los plazos, que son muy importantes para que ustedes pidan la asignación y desembolso del bono, son plazos de 45 días. 45 días calendario para que lo pida en caso sea con recursos del bono y el ahorro. Y se le da para este caso una ampliación de 12 días que da el fondo para que pueda pedir la solicitud. En caso de solicitud de recursos propios, el plazo es único, son solamente 45 días. ¿Cuál es el procedimiento? Ustedes tienen que cargar su solicitud de asignación y desembolso en la zona segura de forma digital. Este requisito es obligatorio tanto para recursos del bono y el ahorro cuando va a construir con ellos o cuando va a construir con recursos propios. En la convocatoria pasada los recursos propios no estaban ingresando por forma digital, pero ya está habilitada su zona segura para que ingrese la carta fianza de 5% y puedan ustedes continuar con la atención. Entonces, requisito fundamental, ingrese la carta de solicitud de asignación y desembolso con los documentos que le pide la zona segura de forma digital y lo tiene que hacer en el plazo máximo indicado, 45 días calendarios a partir de otorgado el código de proyecto, y solamente para el caso de que construya con los recursos del bono se le otorga un plazo de 12 días adicionales. Este es el plazo máximo. Vencido este plazo no se va a aceptar la solicitud de asignación y desembolso
y lamentablemente no se va a tener que cobrar la carta de seriedad de oferta. Entonces es importante que lo tenga en cuenta. Asimismo, si en el proceso que ustedes presentan estos documentos el fondo detecta alguna observación con la solicitud de desembolso, con la cuenta o la carta fianza, se lo va a notificar vía correo electrónico y ustedes tienen que subsanar esa observación en un plazo máximo de 10 días calendarios desde que recibió la notificación por parte del fondo. El servicio de cuenta recaudadora que trabajamos sigue siendo con el Interbank. Actualmente solamente es por medios digitales, no se acepta ningún pago de ahorro en ventanilla del banco. Todo es a través de medios digitales. Se utiliza la app de Interbank, se utiliza la agente Interbank hasta un monto de 1.000 soles y el Tunki hasta 500 soles. Los costos de los servicios digitales de Interbank están acá estipulados. Si hubiera alguna modificatoria, de igual manera el fondo lo va a publicar en el portal web para que pueda tomar en consideración. Importante a tener en cuenta, la cuenta recaudadora se habilita a partir del día siguiente de otorgado el código para que puedan abonar el ahorro. En ningún caso el ahorro se entrega directamente a la ET, solamente los beneficiarios pagan el ahorro que está indicado en el contrato y ese tiene que ser abonado a la cuenta del Fondo Mi Vivienda, en la cuenta recaudadora. Si tuviera algún saldo de una convocatoria anterior, eso se le va a notificar para habilitar la cuenta por el restante. Cualquier consulta respecto a depósitos de ahorro lo puede hacer al siguiente correo, depósitoahorro-tp@mivivienda.com.p. Ya no van a utilizar la impresora. Le indicamos anteriormente los plazos para pedir la solicitud de asignación y desembolso que tiene que ser ingresado por zona segura de manera digital. Y seguidamente procede a ingresar solamente la carta fianza con una solicitud de ustedes en original por mesa de parte del fondo. ¿Qué documentos le piden en la zona segura para que usted ingrese? Le solicitan la solicitud de asignación y desembolso del BFH y ahorro en este caso, dirigida al Fondo Mi Vivienda, firmado y sellado por la ET, formulario de asignación debidamente suscrito por el grupo familiar y la ET. De ser el caso, bueno, si hubiera esa opción, el crédito para los casos que correspondan. Las garantías que usted tiene que ingresar en digital son para dos opciones. Tiene garantías de 105% del monto a desembolsar del bono y el ahorro cuando ustedes van a construir con los recursos que se le van a desembolsar, o garantías por el 5% del monto del BFH y ahorro cuando su ET construya con recursos propios, construye y después presenta su solicitud de liberación y desembolso, ¿no? Primero es la construcción. Son dos tipos de garantía. Puede emitir garantías individuales, ¿no? Bono y ahorro por 105, o puede también juntarlas ambas, esa es una opción, ¿no? Digamos, tiene su carta fianza de BFH por 105, su carta fianza de ahorro por 105, o una sola carta de bono y ahorro por 105, pero en el anexo tiene que estar bien detallado, ¿no? El nombre de beneficiarios, columna de bono, columna de ahorro y los montos de 5% para cada uno. De la misma manera para recursos propios. Puede hacer la carta fianza de BFH por 5% o ahorro por 5% o una sola carta fianza que sume los dos, indicando en el texto de la carta que cubre el bono y el ahorro de los beneficiarios indicados en el anexo. Y en el anexo indicar los nombres de los beneficiarios, bono y ahorro y el monto del 5 para cada uno. Esto sucede mucho porque nos indican que a veces algunas entidades financieras no quieren emitir una carta fianza de ahorro por 5% porque es muy pequeño el monto, ¿no? Entonces lo puede hacer en una sola carta fianza. Asimismo, es importante que cubra el monto del 5%. Si la garantía se excede o la garantía no cubre el monto, se le puede estar observando, ¿no? Entonces tenga en consideración este cálculo. Ahora bien, estas garantías, la de 105 o la de 5%, la fecha de emisión desde que inicia hasta que culmina la garantía no puede exceder los plazos de ejecución y procesos posteriores. Es decir, la carta fianza no puede exceder los 270 días. Nos consultan mucho, a veces remiten cartas solamente por el plazo de ejecución que tienen en el contrato, que suele ser 150, 180. Nos preguntan también si pueden emitir una carta fianza por 270 o 240, ¿no? El plazo de ejecución más los procesos posteriores. Eso está bien, nosotros no lo observamos, solamente vemos que no se excede el plazo, ¿no? Que sea mínimo el plazo de ejecución que puso en su contrato y máximo el plazo de ejecución más los procesos posteriores, 270. Asimismo, tiene que usted ingresar en su zona segura la carta de información del número de cuenta del ET. Toda solicitud de asignación y desembolso de recursos propios o recursos del bono
que usted ingrese en la zona segura, el sistema le va a pedir como requisito que tenga el código